Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo traje una exhortación de la palabra un poquito larga, pero creo que voy a tener que acortarla porque el tiempo ya no me favorece. Porque la exhortación que yo traje es sobre un profeta que de verdad que no escucho con frecuencia hablar de él aquí. Se habla pero así, pero no se predica sobre él como se hace con Mateo, con Juan, con Marco, esa gente. Pero ese profeta es un profeta importantísimo porque su libro tiene 4 capítulos y en esos 4 capítulos se envuelven muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Es un libro con 4 capítulos y 48 versículos. Se trata del libro de Jonás. Aleluya. Por eso le invito que vayan a la Biblia, su Biblia, y busquen el libro de Jonás, que sobre él es la exhortación que tenemos esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Pero antes, ustedes saben que a Jonás lo caracteriza su desobediencia, ¿verdad? Y queremos darle el significado de la palabra desobediencia en la Biblia. ¿Qué significa? Significa seguir, significa fallar al seguir la ley de Dios. Y de eso se trata esta exhortación y de eso se trata el contenido del libro de Jonás. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo su capítulo 1 hasta el 4. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Gloria al Señor. Yo sé, mis hermanos, que todos ustedes conocen esta historia. Esta tan importante historia del profeta Jonás. Jonás sí se levantó. Perdón, déjenme darle el tema, que no le di el tema. Y el tema es importantísimo en una exhortación. No debemos desobedecer la voz de Dios. Ese es el tema de esta pequeña exhortación que le voy a dar sobre la desobediencia de Jonás. Como le decía, Jonás sí se levantó, pero no para cumplir con lo que el Señor le estaba mandando. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor porque él no quería ir a esa ciudad. Porque él decía que en esa ciudad había mucha maldad y no se merecían que él llevara palabra de salvación. Y por eso era que Jonás
no quería ir a esa gran ciudad. Pero el Señor tenía su propósito de que quería que él fuera a llevar palabra de salvación a esa ciudad tan sangrienta como era la ciudad de Nínive. Allí despellejaban la persona viva y los prendían como antorcha. Eran unas personas completamente que no conocían a Dios. Eran unas personas completamente malas. Pero el Señor quería que Jonás fuera el profeta que llevara palabra de arrepentimiento a esa ciudad. Pero el Señor le dio un castigo a Jonás porque Jonás, en vez de ir a donde él lo mandó, se fue a la ciudad de Tarsis. Pero antes de llegar allá, todo el que conoce la historia sabe que Jonás no llegó a esa ciudad por ese castigo que el Señor le dio, tragándoselo el pez y teniéndolo en el vientre 3 días y 3 noches. Pero la misericordia de Jonás, de Dios, fue tan grande que hizo que el pez vomitara tierra a Jonás, porque el propósito de Dios era que Jonás cumpliera con lo que él le había encomendado. Y vemos en ese segundo capítulo donde Jonás ora al Señor para que tenga misericordia de él y arrepintiéndose de ese pecado que había cometido de huir de la presencia del Señor y no obedecer a su palabra. Pero entonces, cuando el pez lo vomita a tierra, ahí Jonás vuelve a escuchar la voz del Señor y se va a la ciudad de Nínive a predicar la palabra. Ese mensaje fue tan eficaz, ese mensaje fue tan lleno del Espíritu Santo que hasta el rey se arrepintió. El mensaje llegó a la mayoría de las personas de Nínive. Y ya el Señor no iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Porque a ver que la mayoría de las personas se arrepintieron, ya el Señor lo que tuvo fue misericordia con esa ciudad y no la destruyó como había dicho que lo iba a hacer. Pero déjenme decirle, Jonás era caco duro, porque Jonás siguió con su enojo con Dios. Él siguió enojado con el Señor. Y el Señor siguió teniendo misericordia de él. Y vamos a recordar cuando él fue y se fue al oriente, después de haber predicado en Nínive, enojado con Dios, se fue allá al oriente a ver lo que pasaba, enojado, guapísimo con el Señor, porque el Señor no había destruido la ciudad de Nínive. O sea que Jonás era un hombre rebelde, era un hombre completamente rebelde, aunque era uno de los profetas del Señor, pero era rebelde. Él allá en el oriente hizo una enramada, me imagino yo, toda destartalada, porque así parece que era. Y ahí el Señor tuvo misericordia de Jonás y le mandó a crecer una calabacera, o sea, una mata, una calabacera, para que el sol no lo matara. Y aún así, Jonás siguió enojado con Dios. Muchas veces Dios es bueno con nosotros y cuando no vemos el propósito de Él, nos enojamos y nos descarriamos porque creemos que es maldad que Dios no está haciendo. En vez de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, lo que hacemos es que no nos enojamos con Él y bajamos la fe, como lo hizo Jonás.
Jonás estaba enojado con el Señor. Vino el Señor y dijo, ¿tú sigues enojado conmigo? Pues te voy a hacer otra, te voy a dar otro castigo. Y le mandó un gusano para que le quemara la mata y el sol lo derritiera. Y no solamente el gusano, sino que mandó un sol caribe, picante, de esos soles que ya ustedes saben que queman. Y eso permitió que Jonás cayera y se levantara, cayera y se levantara por el castigo que le había dado el Señor por su desobediencia. Hermano, la desobediencia es pecado. Cuando nosotros consideremos que le hemos fallado al Señor, pidámosle perdón, pidámosle perdón. No le desobedezcamos a su palabra, no desobedezcamos al mandato del Señor. Déjame decirle que el Señor a veces corrige. El Señor no corrige muchas veces. Muchas veces nosotros estamos haciendo algo y el Señor no corrige. Pero a veces nosotros somos desobedientes y no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y miren por todas las dificultades que pasó Jonás por no obedecerle al Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a esa palabra del Señor, que son buenas, que son buenas. Y en la Biblia, ustedes saben que también aparecieron muchos profetas que le desobedecieron al Señor. Muchos hombres que le desobedecieron al Señor. Y vamos a recordar a Moisés. Vamos a recordar a Aarón. Cuando el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que le hablaran a la peña y ellos no obedecieron a Dios. Ellos no le obedecieron a Dios. Ellos golpearon la peña. Él le dijo, háblenle que le dará agua para usted y las congregaciones. Y ellos, eso está en Número 27, y ellos no obedecieron. Se desesperaron y comenzaron a darle fuetazo a la peña. ¿Qué le pasó a Aarón? Aarón fue llevado a un monte a desnudarlo y en la ropa de Aarón se la pusieron a Eleazar su hijo. ¿Y qué le pasó a Moisés? Cuando Moisés creía que al Señor se le había olvidado eso, cuando creyó que iba a entrar a la tierra que el Señor le había ofrecido, le dijo, usted no va a entrar ahí. Recuerde que usted me falló en el agua de la rencilla. Cuando yo le dije que le hablara a la peña y usted y Aarón no le hablaron, sino la golpearon. Así que usted no entra a la tierra prometida. Y eso mismo hace el Señor con nosotros cuando le desobedecemos. Nos da nuestro castigo, nos da duro. A veces decimos, ¿y qué es lo que me pasa? ¿Y por qué me está pasando esto? Tenemos que revisarnos, a ver si estamos haciendo alguna desobediencia que al Señor no le agrada. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y déjenme decirle, mis hermanos, déjenme decirle que a Jonás se lo tragó un pez. A pesar de que hay muchas teorías que dicen que no se lo tragó un pez, que eso son imaginaciones, pero yo me baso a lo que dice la Biblia. Yo no me baso a otra cosa. Yo me baso a lo que dice la Biblia. A Jonás se lo tragó un pez por desobediente. A nosotros no puede tragar el pecado. A él se lo tragó un pez y a nosotros no puede tragar el pecado. Así que vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes y no escapemos de la presencia del Señor, del mandato del Señor, de la voz del Señor, como lo hizo Jonás. Dios le bendiga.